La filosofía tiene un gran problema y es que arma teorías muy bonitas y muy lógicas, muy racionales, muy grandes y perfectamente conectadas, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la implementación en el mundo real. Por eso la filosofía en los últimos 50 o 60 años ha girado como en torno a la política, porque la política es precisamente eso, es el problema de la implementación de la filosofía. Y la política no obedece a las leyes de la filosofía. Un argumento no tiene que ser verdadero o, o bonito o elegante para que sea implementado. Sabemos que muchas veces eh, triunfan mentiras, mentiras que suenan bien y satisfacen deseos internos, ¿no? como el racismo y todo lo que pasó con el antisemitismo, que era como una explicación que tenía mucho sentido para la gente de esa época de por qué la sociedad estaba mal, de por qué los valores se estaban perdiendo, etc. Y hoy en día no creo que sea muy diferente. Entonces, la filosofía ha producido muchos sistemas éticos muy interesantes, pero yo encuentro un problema con la implementación de esos sistemas éticos, sobre todo porque esos sistemas éticos asumen que todos somos racionales, que los seres humanos tenemos la capacidad de modificar nuestro comportamiento de acuerdo a principios que nos pueden explicar. Podemos pensar en el famoso experimento mental de John Rawls, uno de los padres del liberalismo contemporáneo, del velo de la ignorancia. Él propone, imaginemos por un momento que somos unas almas antes de venir al mundo. Y cuando vengamos al mundo podemos actualizarnos como seres humanos, podemos entrar en cualquier miembro de la sociedad, desde lo más bajo hasta lo más alto, de todas las diferencias de género, raza, etc. Entonces él dice, ¿qué tipo de sociedad preferirías? Entrar como alma pura a reencarnar, digámoslo así, a una sociedad con grandes niveles de desigualdad, que hay una gente muy rica y la mayoría muy pobre, o escogerías entrar en una sociedad más justa, más equilibrada. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo la filosofía se queda en filosofía, porque digamos que de pronto tú crees en la reencarnación o algo así, y ese experimento mental te puede sonar interesante, si crees literalmente que eso es así, pero el experimento mental no está hecho para ser tomado literalmente. Obviamente no somos almas que vienen al mundo. Cada uno nace dentro de una familia y aquí yo soy muy determinista, en el sentido que tú ibas a nacer en la familia que naciste, una cosa así que suena como circular, pero esa circularidad da una idea de lo obligatorio que es ser quien tú eres. Esa circularidad nos prohíbe de pensar este tipo de cosas. No podemos salirnos de nuestra propia condición específica de existencia. No es verdad que yo hubiera podido encarnarme en otro ser humano, pero al mismo tiempo no es verdad que yo me haya encarnado en este. Es como una cosa accidental, simplemente soy el que soy. Esto para decir, estoy sudando un poquito, esto para decir que en realidad nosotros no surgimos de un estado anterior de mayor pureza espiritual o conceptual y luego llegamos al mundo. Y esto tiene implicaciones filosóficas. Nosotros tenemos una distribución muy amplia de atributos, entre esos la inteligencia, la capacidad de la empatía, la tendencia a seguir las normas, y entonces no hay un sistema ético que se pueda implementar en todo el mundo, que se pueda convencer a todo el mundo, porque simplemente somos muy diferentes y cada uno tiene su propio sistema ético individual. Por ejemplo, una persona muy narcisista o sociópata que no le interesa lo que los demás quieran, no va a tener empatía por mucho que se lo expliques. Y así, hay gente más egoísta, menos egoísta, y no es cuestión de explicar o de razonar, y no es cuestión de producir un sistema filosófico estable y coherente, porque por ahí no es.
¿Cuáles son los sistemas éticos más exitosos? Y quiero decir exitosos no en el sentido de que tengan buenos resultados, sino en el sentido de que ha sido implementado por la mayor cantidad de personas o ha sido adoptado por más personas. Primero, obviamente, el religioso, y en este lado del mundo, en Occidente, tenemos el cristianismo en todas sus vertientes y modalidades. Y el cristianismo, ¿cómo nos convence de actuar bien? Con la posibilidad del castigo o la recompensa. Entonces es un sistema muy paternalista y punitivo. Y yo que conozco a algunas personas religiosas, yo sé que viven con miedo, lo que llaman el temor de Dios, viven con miedo de que se vayan a equivocar y se vayan a ir al infierno. Entonces actúan bien por coerción, básicamente. En ese sentido no es muy diferente de los sistemas legales que tenemos en los países. Todos los países tienen su sistema legal y hay castigos por ciertos comportamientos, recompensas por otros, hay recompensas sociales, se recompensa la honestidad, se recompensa, bueno, la generación de riqueza. Entonces hay como un sistema ético ya establecido en la sociedad que funciona más allá de nuestras ideas que tengamos, si nos parece que hay que actuar así o actuar así. La gente espontáneamente produce un sistema ético que en realidad no es un sistema ético, sino una predisposición de personalidad y capacidades. Entonces, en vista de eso, yo pienso que las leyes y de pronto el sistema punitivo, la amenaza del castigo, puede ser el mejor sistema ético de que seamos capaces. Sí, porque yo creo que es imposible convencer a todo el mundo de que actúe bien porque es lo mejor para la sociedad. Nosotros tendemos a ser muy egoístas y a pensar con mucha individualidad. Yo también soy así, creo que todos somos así. Y bueno, es que es parte de la condición humana, cada uno, digamos, mi hambre es mía sola y yo tengo que solucionar mi hambre. Mi dolor es mío solo y tengo que solucionar mi dolor. Como dice Hegel, la libertad es el conocimiento de la necesidad. Es una manera muy interesante de pensar en la libertad. Es la libertad, no es la libertad libertaria de yo hago lo que se me da la gana y nadie me puede impedir que yo haga lo que quiera, sino es una libertad que tiene en vista el desarrollo de la sociedad. Entonces, la libertad es hacer lo que es necesario hacer. Entonces, otra manera de pensarlo es como la responsabilidad, que la libertad en realidad es asumir la responsabilidad de ser humano y tener poder sobre otros humanos y sobre el mundo, que nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces eso me parece una buena definición de la libertad. Entonces la libertad es el conocimiento de la necesidad. También es una manera muy bonita y muy elegante de pensar, y creo que sería útil si todos tuviéramos la capacidad de hacernos responsables de nuestra individualidad y de pensar más en la responsabilidad que en la libertad. Pero para eso hay que ser muy buen ciudadano. Todos nosotros somos animales, y como que somos primero animales y luego ciudadanos. Y muchas veces la animalidad, el instinto, el egoísmo, y un egoísmo que es natural, que viene de ser un organismo individual. No somos una colonia de bacterias en la que cada miembro de la colonia tiene que contribuir al bienestar de la... En cierto sentido sí somos así, pero en nuestra realidad empírica no nos sentimos así, y sobre todo en el sistema económico y político en el que estamos, no estamos colaborando ni nada, cada uno tiene que resolver su situación individual. Entonces, por todas estas razones, yo pienso que producir desde la filosofía un sistema ético consistente e implementable es imposible. Por eso yo, en lo que he escrito de filosofía, en los varios textos que he escrito de filosofía, nunca he propuesto cómo debe actuar alguien. Yo más bien explico que nosotros definimos nuestra manera de actuar basándonos en ideales y en valores que ponemos como en el futuro y que con nuestras acciones intentamos traer a la realidad. Eso es lo máximo que yo puedo decir, y me parece que los sistemas éticos todos tienen eso en común. Hay como unos valores, por ejemplo, la libertad, el orden, la responsabilidad, la paz, y nosotros organizamos nuestras acciones y nuestros pensamientos como si fuéramos a traer eso a la realidad después de un tiempo. Esa es como la manera espontánea que me parece a mí que pensamos. Y en ese sentido entendemos mucho mejor a las religiones de por qué se imaginan un juicio final, una cosa, porque nosotros organizamos nuestra experiencia
pensando como en ese juicio final, que nunca llega, por supuesto, porque la realidad no tiene la capacidad de ajustar las cuentas, sino que sigue andando siempre, y la realidad no es un problema a ser solucionado, la realidad simplemente está ahí, y nosotros aparecimos aquí y estamos intentando solucionar un problema que ni siquiera es un problema, es como algo que está ahí y ya, no sé. Entonces, son unas cosas que estaba pensando sobre la ética. Y nada, pero si aparece un sistema ético que sí se puede implementar, no sé cuál sería, pero de pronto ya lo tenemos. El sistema legal que castiga al que se porta mal, de pronto eso es lo mejor que podemos hacer, castigar al que se porta mal, y eso implícitamente está diciendo que somos niños, que necesitamos el miedo al castigo para comportarnos bien. Bueno, esas son unas reflexiones que quería compartir. Bueno.